El presidente ruso Vladimir Putin condecoró a su homólogo chino Xi Jinping con la Orden de San Andrés, apodado el primero de los invitados, un gesto simbólico pero que refleja la realidad de las actuales relaciones entre Rusia y China. A Putin no le faltó mencionar que Moscú fue la primera capital que su homólogo chino visitó después de su elección, mientras que Jinping no se olvidó señalar que las relaciones bilaterales entre los dos países pasan por una de sus mejores fases en décadas. Lo más importante en las relaciones entre China y Rusia es que los dos componentes, el económico y el político, se complementan, lo cual hace que sus posiciones en el escenario internacional y en los asuntos urgentes sean sólidas y coherentes. Hemos acordado trabajar activamente para fortalecer nuestros esfuerzos sobre la base de la iniciativa conjunta que se sustenta en el plan de Rusia para resolver la cuestión coreana por etapas y las ideas chinas para que paralelamente se congelen las actividades misilísticas y nucleares de Corea del Norte, junto con los amplios ejercicios militares tanto de Estados Unidos como de Corea del Sur. Asimismo, hemos intercambiado opiniones sobre la crisis siria y otros temas. Estamos de acuerdo con el presidente Putin en relación al hecho de que el mundo de hoy está sometido a gran tensión y que guerras y conflictos regionales surgen constantemente y que algunas cuestiones se presentan complejas, tales como la cuestión de la península coreana y la crisis de Siria. Creo que estamos decididos junto con Rusia a fortalecer la coordinación y cooperación en los asuntos internacionales junto con la comunidad internacional y hacer esfuerzos para mejorar el sistema de gobierno global con el fin de mantener el equilibrio estratégico y la estabilidad en todo el mundo. Aunque la nueva prueba misilística de Corea del Norte haya captado la atención hasta el punto de convertir los temas de seguridad y estabilidad en la península coreana en prioridad durante la cumbre de Putin y Jinping, el expediente sirio fue también una prioridad en las conversaciones y ocupó un espacio destacado en la declaración conjunta ruso-china sobre la situación actual en el mundo y los asuntos internacionales urgentes. Las relaciones entre Rusia y China han evolucionado en etapas y de manera natural hasta llegar a este alto nivel de profunda coordinación en los diversos temas de esta época, sobre todo en cuestiones de seguridad internacional y el equilibrio estratégico. De ahí deduzco que tanto Moscú o Pekín no tomarían una decisión estratégica sin consultarse. La actual cumbre ruso-china se produce con el fin de ajustar las manecillas del reloj entre Moscú y Beijing en muchos de los temas de la época, en las puertas de una cumbre más amplia que es la del Grupo de los 20, en Hamburgo. Vladimir Putin y Xi Jinping han acordado las prioridades en la política internacional, lo cual significa que la posición de cada uno de ellos durante su encuentro con Donald Trump estaría basada en la fuente de la fuerza del otro. Nos encontramos ahora en la aldea de Al-Husaira, en la saudita Jizan. Ahí en esta aldea, adyacente a la frontera yemení, totalmente contigua a la frontera con Yemen, logramos ingresar a la misma. Existen varios hitos que confirman que nos encontramos en una aldea saudí. Antes de que irrumpieran las fuerzas del ejército yemení y los comités populares, logrando controlarla 6 meses después de haberse iniciado la guerra saudita contra Yemen. Ese control continúa hasta ese momento, tal cual se inició. Nos encontramos en la aldea de Al-Husaira, en la zona de Al-Mausem. Esta es la aldea que fue asaltada hace aproximadamente 2 años. Hubo varios intentos por parte del brutal enemigo saudí con el apoyo de la aviación estadounidense, saudí e israelí para recuperarla, pero esos intentos han fracasado. Este es un obús, lo acabamos de escuchar, fue disparado desde el territorio saudí, más allá de la aldea de Al-Husaira, e impactó en algunas de las zonas de la aldea saudí de Al-Husaira en Jizan. Escuchamos ahora disparos, parecen proceder de las posiciones del ejército yemení y los comités populares, posicionados en la aldea saudí de Al-Husaira. En este lugar se derrumbó el mito del armamento estadounidense. Este es un tanque estadounidense saudí Abrams, destruido durante los primeros días del asalto del ejército yemení y los comités populares a la aldea saudí de Al-Husaira.
A pesar del intenso bombardeo que utilizan y de la aviación que sobrevuela las 24 horas, seguimos resistiendo y nos encontramos firmes. La aldea de Al-Husayra está rodeada por Gharb Musin, así como la aldea de Al-Mawsem, la cual tomaremos pronto con el favor de Dios. Ahí se encuentra un vehículo saudí que obviamente está destruido. Una gran destrucción se evidencia en los hogares, casas y espacios de la aldea saudí de Al-Husayra, lo cual evidencia la magnitud de los combates librados por el ejército yemení y los comités populares después de asaltar la aldea saudita. También muestra la magnitud de los combates y la gran intensidad de las incursiones saudíes dirigidas contra esta aldea. Sin embargo, el ejército yemení y los comités populares se imponen ahora. Se escucha una bala de francotirador saudita disparada obviamente en dirección del punto donde nos encontramos. El acuerdo de los países que patrocinan las reuniones de Astana para formar dos grupos de monitoreo en las 4 zonas de seguridad en Siria es un cambio positivo que puede servir como punto de partida, a pesar de la falta de claridad sobre la idea del monitoreo en las 2 zonas del campo de Damasco y el norte de la provincia de Homs. Lo que se destaca de este acuerdo y lo cual fue publicado por la agencia rusa Sputnik es que el primer grupo de monitoreo tendrá como sede Jordania y en el mismo participan Estados Unidos junto con Rusia y Jordania, y su misión se limitaría solo al sur. Esto significa que hay un acuerdo entre los rusos y los estadounidenses que da sus primeros pasos para el retorno de la coordinación y la participación sobre el territorio sirio, sobre todo cuando los días pasados se habían caracterizado por la tensión y por una escalada entre ambas partes. Los rusos están en el segundo grupo de control con Turquía y este se conforma de 2 centros, uno turco en el territorio turco y otro ruso dentro de Siria. La lectura en cuanto a la división de los grupos le otorga a Rusia un papel preponderante por encima de los otros e incluye la totalidad de las zonas de distensión en Siria, lo cual plantea la pregunta de que si las partes relacionadas con la guerra en Siria se inclinan por reconocer en efecto el papel central e importante de Rusia, sobre todo si tomamos en cuenta lo revelado por la revista Foreign Policy de que el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson le afirmó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que el destino del presidente sirio Bashar al-Assad está ahora en manos de Rusia. ¿Acaso se podría considerar que los acuerdos del grupo de Astana para el monitoreo, además de las declaraciones de Tillerson, allanan el camino ante la próxima cumbre entre los vicepresidentes Vladimir Putin y el estadounidense Donald Trump? No hay disuasión que impida que la ocupación eleve el número de presos en sus cárceles. Las detenciones son diarias y en diferentes localidades de Cisjordania y Jerusalén ocupada. El mes pasado el número llegó a 400 según el Centro de Estudios del Preso Palestino. Entre ellos se encontraban 45 niños y 10 entre mujeres y niñas. La tasa de detenciones supera las 10 personas por día y las fuerzas ocupantes volvieron a detener a exprisioneros, entre ellos Mohammad Alan, que ha estado casi un mes en huelga de hambre en protesta por su detención nuevamente, y la diputada en el Consejo Legislativo, Khaleda Harar. Las constantes violaciones de la ocupación alcanzan también las prisiones, a pesar del acuerdo alcanzado con la dirección del movimiento de los presos para poner fin a la huelga de la dignidad a comienzos del pasado mes de Ramadán. Los servicios penitenciarios violaron ese acuerdo al asaltar parte de la prisión de Negev, colocando a varios presos en confinamiento solitario. También prohibieron las visitas de los familiares de los presos de Hamas procedentes de la Franja de Gaza, con el fin de presionar al movimiento para que proporcione información sobre los soldados israelíes capturados por el movimiento desde el año 2014. La prohibición de visitas no se ha limitado a los presos de Hamas. La información recibida afirma que el servicio de prisiones no cumplió con el artículo relacionado con el levantamiento de sanciones a los presos que participaron en la huelga de dignidad, ya que fueron prohibidas las visitas de varias familias de Jerusalén a familiares que habían participado en la huelga, particularmente a quienes coincidió la fecha de su visita con el primer día de la festividad de Al-Fitr, estando el mundo para ese momento ocupado con sus expedientes candentes. Los palestinos enfrentan la escalada diaria de las fuerzas ocupantes en su contra, y con todo lo que poseen de rechazo y fuerza, casi claman: «Oh, ¿quiénes estamos solos?».
Esta institución cumple 22 años. Es palestina y funciona como una colmena de abejas. Partiendo de cero, echó raíces firmes en Jerusalén. Yabus se ha convertido en una de las instituciones culturales más importantes que le dan vida a una ciudad cuyo espacio ha sido asaltado por proyectos de ocupación que buscan erradicar su identidad árabe. El papel de la cultura en la ciudad de Jerusalén es un papel fundamental y crucial, considerada como nuestra última trinchera ante las amenazas existentes. No hay en Jerusalén ninguna atención gubernamental u oficial. La actividad cultural es la última trinchera por considerar que esta ciudad se encuentra amenazada en sus raíces y en su legado cultural. Al igual que otros centros que patrocinan las artes, la literatura, el teatro, el cine y la música, esta institución le quita el sueño a Israel, la cual trata de despojarla de su legitimidad y finalmente la amenaza con cerrar sus cuentas bancarias. A pesar de las restricciones, esta institución continúa su trabajo, afirmando a manera de reto el lanzamiento del Festival de Jerusalén para la Música en su 22ª edición, acto que tendrá lugar el 17 del mes en curso.